de que eres tú quien quieres hablarnos. Eres tú que por tu misericordia traes palabra de vida y alimento espiritual para nuestras almas. Sabemos, Señor, que tu palabra va a cumplir con tu propósito. Bendícela, ayúdanos a nosotros a ser sensibles, a ser, Señor, oidores y hacedores de la misma. En Cristo, amén. No creo que haya una persona en esta sala, en este templo, que no esté pasando por algún problema, alguna tribulación, sea de índole personal o por algún ser querido. Y por eso le dije, no creo que en este templo haya alguno que no esté padeciendo. Porque aunque todo en nuestra vida marche bien, basta ser parte de la iglesia de Cristo para tomar la aflicción y la necesidad de mi hermano como nuestra. Todos tenemos una petición delante del trono de gracia, esperando respuesta a esa oración, sea por salud, sea por trabajo, por un problema familiar, etc. Bueno, el relato del diluvio nos presenta una gran lección. Si usted quiere tener éxito en su vida, en sus empresas, tenga esto pendiente que vamos a ver a través del mensaje. Santidad y fe. Santidad y fe. Tenga eso pendiente. Vamos a nuestro texto que es Génesis, capítulo 8, versículos del 1 al 4. Génesis 8, del 1 al 4. Y dice así el texto sagrado. Y se acordó Dios de Noé y de todos los animales y de todas las bestias que estaban con él en el arca. E hizo pasar Dios un viento sobre la tierra y disminuyeron las aguas. Y se cerraron las fuentes del abismo y las cataratas de los cielos, y la lluvia de los cielos fue detenida. Y las aguas decrecían gradualmente de sobre la tierra, y se retiraron las aguas al cabo de 150 días. Y reposó el arca en el mes séptimo, a los 17 días del mes, sobre los montes del Ararat. Ya sabemos que después de aquel diluvio, el arca se detuvo en el monte Ararat, monte más alto de la tierra, donde aún pueden encontrarse restos de esta arca. Los montes Ararat es una zona montañosa ubicada entre Rusia, Turquía e Irán, por ahí por Armenia. Y sabemos que ha servido de materia de estudio para muchos arqueólogos a través de los años, diciendo que han encontrado partes, etcétera, etcétera. Y bueno, la cosa es que como yo le creo a lo que Dios dice en la palabra, el arca quedó allí, porque Dios lo dice. Fueron necesarias 31 semanas para que Noé, su familia y los animales pudieran desembarcar en tierra seca. Dice, cuando comenzó el diluvio, Noé tenía 600 años de edad. Y dice la Biblia que salió un año después de aquella arca. Primeramente vamos a ver nuestro primer punto en este mensaje es tiempos de tribulación. 40 días duró aquel diluvio, días y noche. O sea que fueron tiempos de tribulación y prueba para los tripulantes del barco. Estaban a salvos. Pero hermanos, estoy seguro que ante toda aquella tempestad que estuvimos hablando la semana pasada, que no solamente se abrieron las cataratas de los cielos, sino los abismos de la tierra, hablando de terremotos, maremotos, etcétera, aquella arca, me imagino que no iba como si fuera una playita, ¿verdad? Serena.
iba dando tumbos, quiere decir, era tiempo de tribulación para aquellos que aún así estaban a salvos en el arca. Aquello no dejó de ser un cataclismo universal espantoso. ¿Por qué? Dice la Biblia, escuche bien, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Y aquello era un juicio divino. Pero hasta aquí la narración del diluvio ha sido un recuento de juicio. En adelante va a ser una historia de redención. Pero recordemos que la causa del diluvio fue, según Génesis 6, el pecado de la humanidad. Aquella generación que era corrupta y violenta. Así que esto es el efecto, el justo juicio divino, mostrando una gran verdad que aparece ahí en Isaías 57, 21. Y esta gran verdad, hermanos, es evidente en la vida de los hombres aún hoy día. Dice el profeta Isaías, mire bien, no hay paz para los impíos. Así tan clarito, ¿lo entendió? Hay que explicarlo. No hay paz para los impíos. Y la paz es una de las cosas que más se procura en este mundo. Bueno, hoy sabes que el pecado y la paz son palabras antónimas. Es como el aceite y el vinagre. No hay paz para los impíos. Hermanos, el pecado podrá producir un deleite temporero, pero siempre le va a proceder carga de conciencia, castigo y su respectiva consecuencia. Cuando Dios nos llama a la santidad, a separarnos del mundo, a optar por un estilo de vida santo y agradable delante de Él, quiero decirle, es un llamado de amor. Es para evitarnos que tengamos que sufrir consecuencias y castigos disciplinarios. Todo aquel diluvio, aquella tormenta, es análoga a esta vida en que vivimos aún aquí, que es llena de tribulaciones, es una vida tormentosa. Pero la buena noticia es toda tribulación tiene su fin. Y cuando esta vida pase, va a dar lugar al paraíso celestial. Por eso, tiempos de tribulación, pero también, mi segundo punto, tiempos de prueba. Pararon las lluvias torrenciales, según leímos. Y es interesante, y yo diría aún significativo, que hubo un intervalo de 150 días de silencio. Cuando hablo de silencio es que Noé no escuchó la voz de Dios durante esos 150 días. Lo único que tenía Noé era una promesa de Dios. Una promesa que debía creer. Por eso en el versículo 1 del capítulo 8, en nuestro texto, dice: y se acordó Dios de Noé. Y aquí está la gran lección para hoy. Y se acordó no quiere decir que Dios se había olvidado de ellos. ¿Por qué? Bueno, primeramente, el olvido es un defecto intelectual humano. Hermanos, Dios no tiene defectos. Nosotros los humanos sí tenemos defectos. Y se nos olvidan las cosas. ¿A cuántos no se nos olvidan las cosas? Como al pobre hombre que se le olvidó la llave adentro del carro con todo y familia. A todos se nos olvidan las cosas. Los olvidadizos somos nosotros. Y usted sabe, una manera de mostrar nuestro olvido es cuando nos desesperamos ante las situaciones de la vida porque no tenemos pendientes las promesas de Dios. Hermanos, Dios es fiel. Dios es inmutable. Dios cumple con su palabra. ¿Qué quiere decir esa frase? Y se acordó Dios de Noé.
Quiere decir, pasó la prueba de fe para este hombre. Hermano, Dios permitió un tiempo de silencio para probar la fe de este hombre. Miren lo que dice Hebreos capítulo 11, versículo 7, un versículo que hemos estado leyendo en esta serie, recalcando la importancia de la fe y de creer lo que Dios promete. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Hebreos 11, 7. O sea que durante ese tiempo de silencio, lo único que podía hacer Noé era creer. Creer. ¿Por qué? Dios le había salvado con un propósito. Dios le había preservado durante la tribulación. Dios guiaba aquella arca. Y Dios mantuvo vigilancia durante aquel ambiente peligroso. Hermanos, esos 150 días de silencio nos enseña que cuando estemos pasando por ciertas tribulaciones, incapaces quizás de ver al invisible, y tendemos a pensar que estamos abandonados, hermanos, Dios nunca, como cantábamos, ¿verdad? Nunca, nunca nos dejará. Nunca se olvida de sus hijos. Su vigilancia es constante, aunque no la apreciemos, aunque no la veamos. Por eso, muchos de ustedes pueden decir de memoria el Salmo 121 del 1 al 3, ¿verdad? Alzaré mis ojos a los montes. ¿Qué más dice? ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie, dice, al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. Así que nunca pensemos que Dios nos ha olvidado. ¿Qué es lo que está probando Dios en Noé en estos 150 días de silencio? Una fe incondicional. Eso es lo que está probando Dios. Que nuestra fe sea incondicional. La misma. No importa por las circunstancias en que estemos pasando, permanecemos creyendo en Dios. Valga la lección, porque ¿cuántas veces pecamos dudando de Dios? Dice Santiago, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento, echada de una parte a otra. No piense, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Claro que pecamos, hasta ofendemos a Dios con nuestros razonamientos, quejas, pesimismos, murmuraciones. Cuando creemos que Él nos ha abandonado, que no nos escucha o que no tiene interés en nuestra vida y asuntos, pecamos contra Dios. A veces hasta se va más allá, exigiendo atención, reclamando a Dios, cuando realmente carecemos de derechos. Usted no ha escuchado por ahí que dice, no, Dios, tú me tienes que escuchar. Vaya. Bueno, al que dice así, lo único que yo le voy a recomendar es, lea el libro de Job, los capítulos 38, 39, 40 y 41. Y después que usted lea esos versículos, si le queda ánimo para seguir exigiendo, bueno, ya no hay remedio para usted. Hermanos, entienda, cuando sea que nos quejemos, que murmuremos, que tengamos pensamientos pesimistas, y que pensemos inclusive de que Dios no nos atiende, o hay inclusive hasta quien dice
que Dios está tan ocupado con los asuntos grandes del mundo que no tiene tiempo para nuestras insignificancias. Pero ¿y a qué tipo de Dios usted adora? ¿Acaso nosotros no adoramos a un Dios omnipotente, omnisciente? Dios se toma el tiempo inclusive hasta de adornar un copo de nieve, un simple copo de nieve. ¿Cómo no va a atender a nuestras necesidades? Dios no olvida. Somos nosotros los que no podemos olvidar estos atributos de Dios. Y por eso cuando dice, y se acordó, no es que Dios se haya olvidado, sino que permitió un tiempo de prueba, de fe para Noé en medio de aquella tribulación. Muchos de nosotros conocemos, ¿verdad?, el famoso poema que su autor es desconocido, las dos huellas, ¿verdad? En inglés, Footprints. Y sabemos cómo la persona dice en su poema de que en los momentos que él veía dos pares de huellas en la arena, pero que en los momentos más tormentosos de su vida, nada más que aparecían dos o un par. Y fue cuando el Señor le reclama al Señor y dice, no, en ese momento era Dios te estaba cargando. Y eso es una realidad, hermanos, en nuestra vida. ¿Sabía usted que el compositor Beethoven, una de las cosas que más le temía era la sordera? ¿Y sabía usted que llegó a ser sordo? Pero también que durante el tiempo de su sordera fue cuando compuso sus obras musicales más grandiosas. Así que en esos tiempos de silencio, hermano, lo que Dios está haciendo en nuestra vida es grande. Porque eso es lo que yo quiero. Si a mí se me resuelve un problema, estoy contento, se me resolvió. Pero es que en esta vida, ya por ahí viene el próximo problema. Porque mientras que estemos aquí, de eso consiste este mundo de tribulaciones. Yo quiero más una actitud correcta hacia los problemas. Fe, seguridad y esperanza en Dios. Porque eso es lo que me va a ayudar verdaderamente a vencer. El Señor Jesús no engañó a sus discípulos con un mensaje de prosperidad terrenal, como hoy por ahí se está diciendo, o este mensaje del poder que hay en la declaración de tu voz o de tu palabra. Él no engañó a sus discípulos de esta manera. No, Él dijo en Juan 16:33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Él no nos engañó. Este no es el paraíso todavía. No, la gran diferencia del paraíso que esperamos es que sí va a ser un mundo ausente de tribulaciones. Pero en este momento yo necesito paz. Comparto un poema de Daniel Nuño que dice: cuando algún vendaval tu vida agite y tu pecho el dolor tenga oprimido, no preguntes a Dios ¿por qué permite? Di más bien, ¿para qué lo has permitido? Porque Él tiene un propósito y la vida es sin duda un peldaño que, aunque estrecho, Dios le ha puesto, queriendo que en tu vida desarrolles tu don con más provecho. Si es que anhelas ser fiel, sufre y espera. Recuerda que el Señor te está guiando y al final, cuando esfume tu quimera, sabrás por qué en su amor te está probando. Siempre no durará lo que hoy padeces. Todo aquí en esta vida es pasajero. Tras la noche radiante el día aparece, deslumbrando hasta el último encero. Preciosas palabras de Daniel Nuño. Por eso, tercer punto del mensaje es el tiempo del cese de la prueba. Noten que en el versículo 1, volviendo a nuestro texto,
Génesis 8, 1, no solo dice que Dios se acordó de Noé y de los animales, de las bestias, sino la segunda parte dice, hizo pasar Dios un viento sobre la tierra y disminuyeron las aguas. Viento y espíritu en hebreo es la misma palabra, ruach. En Génesis 1:2 aparece, el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Aquí, como al principio, el Espíritu de Dios se movía sobre aquellas aguas, o sea, se paseó sobre la tierra inundada de aguas. Esto vino de Dios, porque el viento no era ordinario, sino era un viento producido por el mismo Señor. Y digo esto, en otras ocasiones, en otros sermones explicamos la situación como al principio de la creación, antes del diluvio, había una cubierta de vapor de agua que protegía la tierra, y ese vapor que cubría la tierra había mantenido un clima global de una temperatura uniforme. Una vez se rompe esa capa protectora y esas cataratas de agua caen sobre la tierra, entonces es que vinieron las diferencias de temperatura, y las diferencias de temperatura son las causantes de los movimientos de las corrientes de aire. O sea, las tormentas eran desconocidas antes del diluvio. Con aquella rotura desapareció la protección que mantenía el aire en un estado de gran calma. Pero el Espíritu de Dios se movía sobre aquellas aguas. De nuevo, aquí está la enseñanza. Hermanos, el pecado agita la vida, quita la paz. Es lo primero que perdemos cuando andamos en pecado. Cuando no estamos a bien con Dios, cuando estamos lejos de Él, la vida se vuelve un torbellino. Y hermanos, tristemente, hay veces que caemos víctimas de esas personas, yo le llamo personas torbellinos. ¿Por qué personas torbellinos? Porque como están lejos de Dios, no lo buscan, no son fieles, no se congregan, y sus vidas están completamente así como un remolino. Todo el que vive con Él o se acerca a Él también se lo lleva. Y se va todo el mundo por ahí para allá. Y usted los ve. Yo no digo, hermano, no me malinterprete de que usted no me pida que ore por usted. No es bueno que usted me pida que ore por usted. Pero usted ve que hay personas que piden oración por ellos mismos, pero yo veo por su estilo de vida, ¿por qué le vienen estas circunstancias? ¿Por qué constantemente hay que estar orando por ellos? Porque son vidas torbellinos. No hay paz porque andan en pecado. Esa es la realidad aquí. El pecado trae tormenta a la vida. Por eso es que cuando Dios envía aquel viento, que es, ¿verdad?, el Espíritu Santo, disminuyeron las aguas. Quiere decir, se calmó. Y eso es lo que ocurre. Eso es lo que ocurre exactamente cuando no solo venimos a Cristo y ya resolvemos el problema del pecado, pero también cuando en Cristo procuramos, como dice Efesios 5 del 15 al 21, ser llenos del Espíritu Santo, nuestra vida experimenta calma, paz. No quiere decir ausencia de problemas y tribulaciones, sino que disminuyen las tensiones, los conflictos, sobre todo aquellos internos, porque no hay sentimiento más glorioso y grandioso que decir, estoy a bien con mi Dios. Créalo o no, ese es el sentimiento más grandioso que pueda tener un ser humano. Decir, por Cristo, estoy a bien con Dios. Por eso los próximos versículos del 2 al 3, es el fin de la prueba. Así como fueron abiertas las cataratas de los cielos y las fuentes del abismo, ahora son cerradas. Me enseña que una de las maneras como Dios muestra su misericordia para con nosotros es poniéndole un fin
al mal que nos ha venido agobiando. Un hasta aquí a la prueba. Por eso dice 1 Corintios 10:3, Dios no nos dejará ser tentados más de lo que podamos resistir. Y el versículo 4 me lleva a mi último punto, que es reposo de la prueba. Allí el arca reposó en el monte Ararat, un monte que se extiende a más de 5,000 metros de altura. Reposó y pasó 150 días. No más vaivenes para el arca. Ahora es tiempo de reposo. Por eso lo importante, hermanos, es creer que, número 1, la tormenta es un efecto natural o su causa es el pecado. Y quiero aclararlo para que no se malinterprete. Número 1, muchas de nuestras enfermedades, nuestras vicisitudes, nuestros problemas vienen por diferentes causas. La mayor de ellas es por el simple hecho de que hay pecado en el mundo. Fíjense, todos somos pecadores. Yo no hablo ahora de mi pecado personal. Hablo que cuando Adán y Eva pecaron, no solo introducen en la humanidad el pecado, pero también los conflictos y los problemas y las consecuencias que vienen del pecado. Mira, ya hemos aprendido, antes del diluvio no se conocían lo que eran ciclones, ni tifones, ni ningún tipo de cataclismo natural. Sin embargo, después de ese juicio es que se vienen a conocer estos implementos naturales, y eso nos va afectando a todos. También nos enfermamos por genes, causas hereditarias, también por nuestras malas decisiones. Porque si decidimos no prestarle atención a la salud y ser negligentes con nuestra dieta, eso también va a enfermarnos. Nos enfermamos porque vivimos en un mundo contaminado y compartimos todos estos virus y bacterias que hay a nuestro alrededor. O sea, la tormenta siempre va a ser sinónimo de la consecuencia del pecado. Ahora, eso es viéndolo de un aspecto general. Llevándolo a una vida personal, el llamado de Dios para mí es a la santidad de vida. Y es tan claro, se lo voy a poner claro así. Si usted decide vivir en el pecado, tormenta va a tener. No va a tener paz. Y si usted a un pecador dice, yo voy a obedecer al Señor y yo voy a tratar de arreglar mi vida de manera tal que yo le sea fiel, que yo sea obediente, que trate por todos los medios de agradarle, usted va a experimentar paz y calma. Eso es tan simple y espero que todos lo hayan entendido. Por eso esa tormenta es una prueba necesaria. Lo dice 1 Pedro 1, del 5 al 9. Vamos a leer este versículo. Ya estoy terminando en mi mensaje. 1 Pedro 1, 5 al 9. Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas.
Mientras estemos en este mundo vamos a pasar por pruebas. La prueba tiene un buen propósito. Y el buen propósito es crear en nosotros fe, confianza y seguridad en Dios. Que mi fe sea incondicional. No importa lo que me esté pasando, yo tengo la palabra de Dios pendiente en mi mente y por la misma palabra sé que no me va a dejar atribular más de lo que puedo resistir, que va a tener un fin y que voy a tener mi reposo. Pero nos da una tremenda lección aquí, ese viento que pasó por aquellas aguas y comenzaron a disminuir. Muestra del efecto que hace el Espíritu Santo en nuestras vidas cuando estamos a bien con el Señor. Y lo contrario que causa el pecado, que causa que no podamos tener paz. La calma proviene de Dios. Él es quien nos da el reposo. Y esta es una de las lecciones que adquirimos de estos mensajes originales del Génesis. Meditando en ese tiempo, fueron 150 días. Imagínese que usted hubiese sido Noé. De buenas a primera, paran las aguas torrenciales. Quizás usted pensó, bueno, ahora Dios me va a explicar un poquito qué va a pasar. Pero no. Pasó un día, semana, un mes, 5 meses. 5 meses, nada. En aquella arca rodeada de tanta agua, y usted dirá, ¿y ahora qué? O sea, Noé lo único que tenía era la promesa de Dios. Cuando Noé ve que viene el Espíritu de Dios y comienza a moverse por aquellas aguas van disminuyendo y comienza a verse en la primera señal de tierra. Y es lo que pasa con nuestras vidas. Vamos a pasar por tribulaciones. Hay veces pensamos, nos desesperamos, Dios se ha olvidado de mí. Pero ¿qué pasa? Que no me responde a mi oración. Sigo con la enfermedad, sigo con el problema, no consigo el trabajo. ¿Qué está pasando? Y no nos damos cuenta que es la fe que está siendo probada. ¿Cuándo desaprobamos? Cuando le abrimos la mente y le damos entrada a la duda, a la murmuración, a la queja, y hasta hay personas que llegan a cometer lo más terrible, se alejan de Dios, se van, no quieren saber de Dios, no pasaron la prueba. Pero si usted durante esa prueba usted permanece en fe diciendo, Dios me dijo, entra aquí en esta arca, porque Él iba a destruir este mundo y a mí me iba a salvar. Eso es lo que yo tengo. Aunque yo no veo ni pizca de tierra por ningún lado, lo único que veo es agua por todo alrededor, yo sé, aunque tampoco estoy escuchando en este momento a Dios, que Él me va a sacar. Y eso es lo que mantiene al cristiano en fe hasta el día que Cristo venga por Él en el rapto de la iglesia. Eso es lo que nos mantiene en fe. Y las promesas del Señor. Así que haya sido un mensaje que fortalezca nuestra fe y nos mantenga incondicionales ante las pruebas y situaciones de esta vida. Que el Señor les bendiga, hermano. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra y por el mensaje que recibimos de esta serie, Señor. Lo mismo que tú obraste en Noé, estás obrando en la vida de cada uno de nosotros, tus hijos, y lo único que suplicamos a ti es que tú nos mantengas en paz. Pero hay un versículo importante en la Biblia, dice, tú mantendrás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Ayúdanos a perseverar en ti, a tenerte siempre pendiente, a procurar, Señor, nuestra salvación, a procurar, Padre, la lectura de tu palabra, a procurar una vida de oración, a procurar, Señor, congregarme, a buscar siempre de ti y a permanecer fiel
aunque las circunstancias sean adversas. Ayúdanos a descansar en ti, porque sabemos que tú nos has de llevar a nuestro reposo eterno, que no está aquí en la tierra, está en los cielos. Ayúdanos a enfocarnos, a poner nuestra mirada en las cosas celestiales y no en las de la tierra, porque las cosas celestiales son eternas, pero las de aquí perecen. Tu misericordia sea, Señor, con cada uno de nosotros. Tu misericordia sea poniéndole un fin a esa prueba que podamos estar padeciendo, y que podamos reconocerte y darte gracias y reposar en ti. En Cristo oramos. Amén.